Bueno, vamos a empezar orando. Una vez más. Amado Padre y Señor, en esta mañana vamos a abrir tu palabra. Señor, queremos que tú seas exaltado, Señor. No queremos que el hombre sea exaltado, sino tu Hijo Jesucristo, tu Cristo, nuestro Cristo, Señor, el Salvador. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, que podamos estar con nuestras mentes puestas en este momento en tu palabra, Señor, porque ella nos limpia, nos enseña, Señor, nos muestra qué es lo que quieres de nosotros y nos muestra cómo eres tú. Gracias, Señor, porque eres un Padre amoroso y sabemos que nos oyes en esta mañana. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, le voy a pedir que me acompañen a la segunda carta de Timoteo. La última carta inspirada del apóstol Pablo. Escribió esta carta el apóstol estando preso. En su segunda encarcelamiento en Roma, estuvo 2 veces encarcelado, 2 veces preso. En la primera encarcelamiento es el que está al final del libro de Hechos. Desde ahí escribió 4 cartas que conocemos, 4 inspiradas por el Espíritu Santo, que son Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Y de este encarcelamiento escribió solo esta carta. Y las circunstancias fueron bastante diferentes. En el primer encarcelamiento fue por persecución de los judíos, los estaban persiguiendo los judíos, y tuvo más privilegios. Estuvo en una casa alquilada, podía recibir visitas, podía predicar libremente. Ya en este encarcelamiento es sobre el final de la vida de Pablo y no fue así. Estaba en una celda común, estaba preso por el Imperio Romano y él ya se veía venir que era el fin de su vida. En el primer encarcelamiento tenía todavía esperanzas sabía que iba a salir, pero ahora vamos a ver que en este no. Y quería que viéramos más o menos cómo estaba en este momento el apóstol. Podemos verlo en el versículo 15 del primer capítulo. Le habla a Timoteo, su hijo en la fe, y le dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pasemos al capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Así estaba el apóstol en esta situación. Estaba viendo la deserción de muchos, estaba prácticamente solo, no era como en el primer encarcelamiento, y sabía que ya estaba pronto a sufrir martirio, era inminente. Y se toma este tiempo para escribirle específicamente a Timoteo. Y en el tiempo de aflicción de Pablo podemos ver qué es lo que tenía en su mente, en su corazón, qué era lo que más le preocupaba. Casi toda la carta es de instrucción a Timoteo. Todo instrucción. Quería dejar algo en claro, ¿no? No sé si ustedes en algún momento piensan, si tuvieran la oportunidad, ¿no?, de saber que les queda poco en este mundo, qué es lo que vendría a su mente en ese momento, en esos últimos días, ¿no? Que fuera
¿no? Yo pienso con los seres queridos, tratando de transmitir la verdad de Dios lo más que se puede recordar. Y es un poco lo que estaba haciendo Pablo con Timoteo acá. Cuando dice, he peleado la buena batalla, en el versículo 7 del capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjense que a pesar de la situación, el apóstol estaba convencido, algo lo estaba sosteniendo. ¿Y qué era lo que lo sostenía? Sí, él lo que lo sostenía, fíjense que dice, todos lo habían abandonado, pero en el versículo 17 dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y él podía seguir, a pesar de la situación, que no era nada buena, él sabía que era un heraldo del Evangelio. Alguien que había agarrado, el rey le había dado un mensaje y él tenía que transmitir ese mensaje, pasara lo que pasara, sufriera lo que sufriera, tenía que ir y entregarlo. Él no era un orador griego, no tenía que embellecerlo, no tenía que hacer ni agregarle ni quitarle nada. Era transmitir el mensaje y él sabía que eso le iba a causar encarcelamientos y que le iba a causar dolor. Pero él estaba seguro que si su carrera había terminado, que había peleado la buena batalla porque se había mantenido fiel, era un heraldo fiel. Había mantenido el mensaje tal como era. Y ahora su preocupación era que Timoteo hiciera lo mismo. Vamos a ver algunos versículos. El versículo en el primer capítulo, el versículo 13. Le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En el capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Capítulo 3, versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, también sabiendo de quién has aprendido. Entonces lo que Timoteo él le estaba encargando era retener lo que había aprendido de Pablo y transmitirlo a otros. Pablo no se quedaba solo con su generación, con decir, yo estoy bien con el Señor, he sido fiel en todo, sino que quería que su hijo en la fe, que su discípulo también mantuviera lo mismo que le había enseñado, que había escuchado con sus oídos de la boca de Pablo, y no solo eso, sino también que lo transmitiera a otros hombres. Ahora, este es siempre ha sido el ataque contra el Evangelio y contra la iglesia cristiana, ¿no? Cosas que se meten y van cambiando la doctrina de a poco. Cuando las cosas cambian abruptamente, todos nos damos cuenta. El gran problema es cuando va cambiando paulatinamente. Algunos dicen, lo llaman el síndrome de la rana en agua caliente, no me acuerdo bien cómo es el nombre, que dicen que si uno mete, yo no lo probé nunca, ni lo pienso probar, pero dicen que si uno mete una rana en agua hirviendo, salta del miedo y escapa. Pero que si la pone en agua tibia y la va calentando cada vez más, dice que se queda hasta que se muere. Y eso nos puede pasar como cristianos, ¿no? Los pequeños cambios no los vemos. Cuando el Evangelio va siendo cambiado de a poquito, capaz no nos damos cuenta. Y esa es la estrategia de Satanás. Spurgeon decía que Satanás usa una estrategia muy, muy hábil, que es como cuando usamos una cuña, que es una cuña de madera, como un triángulo así. Cuando lo ponemos abajo de la puerta, ¿por qué lado entra? Por el lado pequeño. Satanás dice, nunca va a entrar la mentira de forma grosera, sino que es una pequeña mentira y atrás de esa pequeña mentira viene una más grande y atrás de esa una más grande todavía. Y cuando ya te querés acordar está toda una iglesia engañada o todo el cristianismo. Y así llegó la iglesia romana a ser, no fue de un momento para otro que se convirtió, dice Spurgeon, en la madre de las rameras. Dice, fue algo paulatino. Cuando un hombre cree algo equivocado, dice, es muy probable que en poco tiempo empiece a creer algo más equivocado
y termina creyendo una cosa totalmente equivocada. Entonces, la preocupación de Pablo era esta, transmitir el Evangelio de forma fiel. Y nunca adulterando la palabra. Como ahora últimamente, seguramente han visto que los productos de supermercado traen unos símbolos que nos dicen básicamente que nos estamos envenenando con un montón de cosas. Dice que tiene exceso de azúcar, exceso de sodio y obviamente esto a las empresas no les gusta nada, porque lo que uno comía como que era light, ahora nos damos cuenta que tenía exceso de un montón de cosas. Y si hay algo que Pablo nunca hizo fue, no porque el Evangelio tenga cosas malas, sino que hay cosas que son exigencias del Evangelio, demandas y avisos que nos da, que hay algunos en este momento, en esta etapa del cristianismo, que ocultan para hacerlo más popular, para que las iglesias se llenen más. Entonces hacen eso, como hay una empresa muy famosa de gaseosas que agarró y dice, bueno, como el etiquetado, la ley es de etiquetado frontal, la etiqueta va al frente para que en las góndolas nosotros lo veamos bien qué es lo que tiene adentro. Entonces cambió la etiqueta y puso el nombre grande atrás y dice, no, la parte del frente es esta y aparece chiquitito. Entonces los repositorios van y la dan vuelta para que se vea bien. Entonces están engañando a la ley para engañar al consumidor. Y un poco es lo que hacen los falsos maestros, ¿no? A veces quizás lo hagan, hay gente que predica un evangelio diluido o distorsionado por ignorancia y hay otros que lo predican por maldad. Sproul dice que la Biblia nos manda a escapar de ambos. Lo parafraseo un poco, ¿no? Nosotros no tenemos que decir, no, pero es buena persona y así que voy a seguir el evangelio que sigue porque lo está haciendo sin querer. Nosotros lamentablemente tenemos que separarnos de los que no predican el evangelio que se predica en las Escrituras. Ahora vamos a ver también que la falta de resultados puede tentar a los cristianos a buscar modificar el mensaje. Si hay algo que Pablo tenía en claro, que los resultados no dependían de él. Él era un sembrador de la semilla y los resultados eran responsabilidad de Dios. Algunos en esta época no, para ver resultados lo que hacen es modifican la semilla o buscan métodos para que el evangelio sea más aceptable. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador que dijo Jesús? Había un sembrador, una semilla y 4 tipos de suelos. Un suelo que estaba al costado del camino, donde el sembrador tiró la semilla y la semilla no creció, se la comieron las aves, la pisotearon. Después había otros 2 suelos que la semilla pudo germinar, pudo brotar, pero como no formó raíces profundas, se murió ahogada o se secó. Y después estaba el suelo fértil, que es el suelo donde la semilla creció y dio un montón de fruto. Y Jesús explicó la parábola y dijo que eso era la semilla era la palabra de Dios, que después el sembrador tiraba y la semilla, según decaía, crecía. Pero no era trabajo del sembrador saber cuál suelo era cuál. El sembrador lo único que tenía que hacer era tirar la semilla, como nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, la predicamos a todo el mundo. Y MacArthur dice que algunos quisieran volver a escribir, algunos modernos, cristianos modernos, volver a escribir esa parábola para que en vez de que haya 4 suelos, haya uno solo y que haya 4 sembradores que tienen diferentes tipos de estrategia. El que tira la semilla al principio y no brota es porque tenía una estrategia muy mala para predicar el evangelio. El que más o menos brotó tenía una estrategia un poquito mejor y el que tenía la mejor estrategia fue el que dio mucho fruto, dio mucho resultado. Pero no es así como le contó el Señor. Probablemente el que tiene la mejor estrategia después escribe un libro
y el libro lo empiezan a leer todos para cómo hacer crecer una iglesia, para que la gente, todo el que se le predica, crea. Pero así no era como predicaba Pablo. Pablo sabía que los resultados no dependían de él, sino que dependían del Señor. Así que vamos a leer el versículo 8 del capítulo 2, le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo tenía el evangelio que le había sido dado directamente por Cristo. Él lo llama mi evangelio para diferenciarse de los falsos maestros. Y debería ser el evangelio que tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo hablaría Pablo con los que quieren usar estrategias para que la iglesia crezca, con métodos de marketing, con métodos ocultando lo que la Biblia exige, para poder esas plantitas que se morían en la parábola, sentarlas en un banco y decir: mira, Señor, acá las tenemos moribundas, pero las trajimos? Y el Señor mira y dice: ¿dónde están los frutos? Entonces nosotros no tenemos que rebajar las demandas y la exigencia del Evangelio, porque vamos a tener que dar cuentas ante Dios. Por eso Pablo estaba tranquilo aún en una celda, en una prisión romana, estaba tranquilo porque él había sido fiel a Dios. Y vamos a leer un poco cómo veía Pablo el Evangelio y la predicación. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a ver la característica del mensaje, la característica de los mensajeros y la característica de los oyentes del mensaje. Capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, ¿cómo hacemos para convencer a la gente que no quiere creer? Según los expertos en marketing, es venderle el producto de una forma que los convenza, ¿no? Todo se puede vender. Si tenés un producto, vamos a bajarle, vamos a mostrar lo mejor que tiene, vamos a ocultar lo que no es tan agradable, así lo consume todo el mundo. Lo que sería en marketing, ¿no? Derribar la resistencia del consumidor. Entonces estas personas ven el Evangelio como eso, un producto. Jesús es un producto y la gente, las personas son consumidores de ese producto. Hay que hacerlo que lo consuman sí o sí. Y Pablo nos está hablando acá que para los que no creen es locura, no hay forma de hacérselos entender. Tanto los griegos como los judíos buscaban cosas que no veían en el Evangelio. Lo veían los griegos como una necedad, como algo que no tenía ningún tipo de sabiduría, y los judíos querían ver señales. Ya se lo habían dicho directamente a Jesús, que le mostrara una señal. No sé ya más qué señal querían ver. Vieron de todo tipo señales, pero ellos habían ya decidido no creerle. Pablo nos muestra entonces que el Evangelio es una locura para los que no creen. ¿Se acuerdan cuando
Cuando el Señor habló de la parábola de Lázaro y el rico, la voy a decir resumida, en un momento el rico se despierta, muere y se despierta en el infierno, y lo ve a Lázaro que estaba al lado de Abraham, y le pega un grito, le grita a Abraham, dice: Abraham, estoy sufriendo tormentos acá, tengo sed, mandá a Lázaro para que venga a traerme agua. Y Abraham le dice: no podemos nosotros pasar a donde estás vos, ni vos venir para acá. Y este hombre le dice: mandalo a la casa de mi padre, que tengo 5 hermanos, dice, para que él les hable, para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham dice: tiene a Moisés y a los profetas, que los lean, básicamente le dice que lean el Antiguo Testamento. Y este hombre todavía no convencido dice: no, envíalo a Lázaro, que van a creer, a él le van a creer. Y Abraham dice: aunque uno volviera de la muerte, no le van a creer igual, no lo va a persuadir. Y esta parábola que Jesús les habla a los judíos es muy fuerte, porque está diciendo: están decididos a no creer. Ustedes lo ven al Evangelio como una locura y no van a creerlo. Muchas veces me había preguntado por qué el Señor no se presentó después de resucitado. No se presentó al Sanedrín y les dijo: acá estoy, ahora creen o no. No, apareció a sus discípulos. Aunque él hubiera ido resucitado, hubieran encontrado una excusa, ¿no? Hubieran dicho: no es el mismo, que fue a la cruz es otro. Hubieran encontrado una excusa para no creer. Lamentablemente hay muchas personas que buscan excusas para no creer. Es así siempre. Por otro lado estaban los griegos que buscaban sabiduría. Corinto quedaba en Grecia, quedaba cerca de Atenas, la cuna de la filosofía. Y ellos buscaban esas cosas. Pablo, antes de ir a Corinto, había estado en Atenas, había predicado, no le habían creído mucho, lo veían como un palabrero. Pero algunos sí creyeron. Y para ellos no tenía sabiduría para nada, que el Dios creador fue a la cruz a morir como un delincuente. Dicen: eso es una insensatez, no tiene sentido. Estaba reservada la cruz para lo peor de la sociedad. Los ciudadanos romanos no iban a la cruz, salvo que quisieran un acto de sedición contra el Estado romano, pero eso era para lo peor de lo peor. Entonces para ellos no entraban. Pablo se presentaba como esclavo de Jesucristo. En el imperio que el 20-30% eran esclavos. Decían: yo quiero ser libre, no quiero ser esclavo de nadie. Y los que ya eran libres no iban a querer ser tampoco esclavos, ya se consideraban libres. Pero Pablo nos cuenta que en ese mundo era muy difícil que el Evangelio se creyera, y aún así él no lo modificó nunca. Como dije al principio, él era un heraldo, él iba a difundir el mensaje que el Señor le había dado sin modificarlo. Y no solo eso, sino que él no esperaba que los resultados dependieran de su oratoria ni de su presencia, sino que el que daba los resultados era el Señor. En el 1800 y algo, en el siglo XIX, se encontró un grabado en la pared en la ciudad de Roma que tiene la primera representación de la crucifixión de Cristo. Muchos lo deben conocer. Es el primer dibujo, es como un graffiti de hace casi 2000 años, un poco menos, porque dicen, lo fechan como si fuera más o menos de unos 20 años después que murió Pablo. Y en el graffiti en el dibujo de una pared grabado, aparece un hombre levantando la mano en señal de adoración, aparece una cruz dibujada, aparece un hombre dibujado en la cruz
con cabeza de burro. Y dice: Alexámenos adora a su rey, a su Dios, adorando a su Dios. Eso era una escuela de pajes imperiales, eran chicos jóvenes que estaban ahí, y se nota que alguien lo hizo como una especie de bullying del primer siglo para burlarse de este Alexámeno, porque creía en un Dios que estaba crucificado. Y como burla, Jesús tiene cabeza de burro. Es así como los griegos, los romanos veían el Evangelio, lo veían como una locura. Entonces resulta difícil convencer a alguien mediante métodos y estrategias cuando ven el mensaje del Señor lo diseñó de esta forma para avergonzar a los sabios. No es que le salió mal al Señor, sino que lo hizo a propósito. Quiere avergonzar la sabiduría de este mundo. Si seguimos leyendo, vamos a ver la característica de los mensajeros. Porque alguno podría decir, bueno, si lo tomamos como un producto, el Evangelio tiene sus problemas, la gente no lo acepta, pero si encontramos gente que lo pueda vender de una forma, un famoso, gente de renombre que lo pueda vender, como hacen algunos productos, ¿no? Que son, nosotros vemos que como unas hojotas que le hicieron a Messi, ¿no? Y se las regalaron. Entonces ya ahora quieren todas las hojotas de Messi porque lo vieron con esas hojotas. Entonces lo que se hace para vender un producto es eso, encontrar a alguien que lo publicite, a alguien famoso, así después lo compran todo. Entonces podríamos pensar de esa forma. Pero en el versículo 26 de 1 Corintios, del capítulo 1, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora venimos entonces más complicados todavía. Para poder encima convencer al mundo de este mensaje, encima está predicado y expandido por gente que es lo más menospreciado que hay. Me imagino si el apóstol nos hubiera escrito a nosotros la carta, ¿no? No sé cómo nos sentiríamos que nos trate de esta forma, pero era una realidad. La iglesia primitiva estaba compuesta generalmente por esclavos, había mucha cantidad de esclavos. Y la verdad que a Dios le agrada salvar a personas como nosotros, que no valen nada para los ojos del mundo. No quiere decir que a veces alguna persona conocida no se salve, pasa, pero es una generalidad que el Señor diseñó así porque Él quiere llevarse toda la gloria. Nadie puede decir, yo creí y mi vecino no, porque yo soy poco más inteligente o más sabio que mi vecino. No depende de eso, porque ese día llegaríamos nosotros a la presencia de Dios y diríamos, yo creí por cierta habilidad mía. Pero la realidad es que nada de eso vale, porque el Señor escogió a lo vil y a lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ahora Pablo nos va a complicar un poquito más si queremos vender este producto con marketing y estrategias. Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Ya vimos que el mensaje es una locura a los que se pierden, que los que lo predican son lo menospreciado, lo más vil de este mundo. Y ahora vamos a ver quiénes son los que escuchan. El versículo 3 del capítulo 4, Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces se agrega algo. Pablo dice que están ciegos. Su entendimiento está ciego. Y en Efesios dice que están muertos en sus delitos y pecados. Es difícil venderle un producto a alguien que está muerto si no hay que ir a probar al cementerio a ver si alguien nos compra algo. Entonces, el Señor lo diseñó de esta forma. No podemos hacer nada por nosotros mismos, no depende de nuestra capacidad de convicción, no depende de nuestra cantidad de palabras, no depende de nuestra presencia. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien. El apóstol se lo había dicho a los corintios, que él no fue con muchas palabras, él fue con poder de Dios a predicar. Él no iba a usar sabiduría de este mundo para predicar el mensaje que Cristo le había dado y no lo iba a modificar. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacía Pablo? ¿De qué dependía? Nos lo dice en el versículo siguiente, en el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que creó la luz, que hizo que el mundo en tinieblas tuviera la aparición de la luz, es el que hace la obra. No depende de nosotros, depende del poder de Dios. Si creímos en el Evangelio, el día que creímos porque el Señor iluminó nuestros corazones y pudimos ver en la faz de Jesucristo, podemos ver la gloria de Dios. No depende de ninguna estrategia ni de nada. Es el Señor que despierta los corazones. Y así Pablo podía estar al final de sus días tranquilo, que no había adulterado para nada la palabra de Dios, que la había predicado tal cual la había recibido y que un día estaba próximo el día que el Señor lo iba a recompensar por eso. Lo que hace pensar a veces que no importa el tamaño de una iglesia, ¿no? Es la fidelidad con la que predica, la fidelidad con la que vive la palabra de Dios. Ahora fíjense hasta dónde llega la dureza también del ser humano, porque el ser humano tiene la responsabilidad de creer. Tiene que arrepentirse y creer. El Señor les manda a arrepentirse y creer a todos. Fíjense, cuando Jesús les dice que no le habían creído a Juan el Bautista. Los judíos no le habían creído a Juan el Bautista y ellos creían que era un endemoniado. Lo trataron de endemoniado a Juan, a quien Jesús dijo que había sido el hombre más importante que había nacido una mujer. Más importante que Abraham, que Moisés, que Elías. Lo que pasa es que fue tan opacado por la figura de Jesucristo al haber sido contemporáneo que nosotros no lo reconocemos así, pero fue el profeta más grande. Y él tenía un estilo totalmente diferente al que vino Jesús. Él estaba aislado, él había hecho un voto de Nazareo, así que no tomaba vino, comía cosas raras, distintas. Y ellos lo veían como si fuera el endemoniado gadareno, ¿no? Los judíos decían, este tiene un demonio, y no le creyeron. Y Jesús dice, ahora vengo yo, dice que como con los pecadores, que tomo vino, dice, y tampoco ahora me dicen que yo soy un comilón y un bebedor de vino. O sea que dos estrategias diferentes, dos formas de vida diferentes, pero tenían el corazón tan endurecido que no había forma de que crean. No sé si da miedo pensar que haya gente entre nosotros, que haya conocidos nuestros que estén tan endurecidos que pueden escuchar el Evangelio domingo tras domingo,
semana tras semana y no hay forma, ya han decidido no creer. Lo cual también a los que tenemos que predicarles nos saca una mochila, porque estamos seguros de que si aún Juan el Bautista y Jesús hubieran venido a predicarles, no hubieran creído tampoco. Podemos rogar al Señor para que ilumine sus corazones y ellos puedan ver al Mesías, puedan ver en el rostro de Jesús la gloria del Padre, ¿no? Si volvemos para terminar a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Podemos ver cómo el apóstol termina sus días sabiendo que va a verlo al Señor y que el Señor va a estar complacido porque él mantuvo siempre el mismo mensaje, fue el heraldo, desde camino a Damasco comenzó una carrera cuando el Señor se le presentó y la estaba terminando acá cuando está escribiendo esta carta. Y después Pablo dice que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. El tesoro es haber podido conocer a Jesucristo, que Él venga a morar en nosotros, que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Podemos tener un tesoro que la gente, el incrédulo, llama locura, pero nosotros lo hemos conocido y podemos tener esa certeza de que tenemos este tesoro. Y dicen vasos de barro, lo más ordinario y barato que había en una casa en esa época. Se usaba para cosas como tacho de basura. O sea que no podemos jactarnos de nada delante de Dios, porque toda la obra la hizo Él. El día que lleguemos a su presencia, lo que hemos creído en su Hijo, solo nos va a quedar decirle gracias, porque todo fue una obra de misericordia. Vamos a orar. Amado Señor, te queremos dar gracias por la vida del apóstol Pablo. Señor, él un día dijo que había hablado todo el consejo de Dios a los ancianos de Éfeso y que él ya era libre de su sangre, ya había transmitido todo lo que tú le habías dado. Y nosotros podemos ver en su vida cómo fue fiel hasta la muerte, mantuvo fidelidad en el mensaje que tú le diste. Y te damos gracias, Señor, porque escogiste a lo vil y menospreciado, Señor, para que nadie se jacte en tu presencia. Y, Señor, fuiste muy amoroso con nosotros, nos perdonaste, Señor, a través de Cristo. Como recordamos en esta mañana, Él pagó cada pecado nuestro, Señor, en la cruz. Aquel que era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y tomó forma de siervo, de esclavo. Señor, Él se hizo esclavo primero por nosotros y ahora nosotros somos esclavos suyos. Y Él es un amo bueno, es un amo amoroso, Señor, y queremos seguirlo todos los días de nuestra vida. Señor, te rogamos por los que en esta mañana que están aquí no quieren creer o aún no han creído, para que tú ilumines sus corazones, Señor, que ellos puedan ver en Cristo tu gloria, puedan arrepentirse de sus pecados
creer para recibir vida eterna. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bueno, hermanos, damos por terminada esta reunión. Que Dios los bendiga.